Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del Cofre del Horror. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de este programa que pretende ser algo muy interesante. Pónganse cómodos, pónganse sus audífonos, sírvanse un cafecito y relájense porque hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Primero que nada, vamos a poner en contexto qué se va a tratar y de qué va a ir el Cofre del Horror. Vamos a hablar de diferentes temas, pero el tema central de este programa es la magia. Vamos a hablar de magia, vamos a hablar de brujería, vamos a hablar también de arte, vamos a hablar de todas esas cosas de las que tú, amiga, amigo, seguramente estás muy curioso. Esta historia comienza hace aproximadamente 30 años, cuando un servidor, que aprovecho para presentarme, mi nombre es Emanuel Novelo, y pues he andado por diferentes temáticas de la vida, pero finalmente todas tienen y terminan y empiezan en la magia. Te vas a preguntar seguramente por qué, pero esto poco a poco lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta serie llamada El Cofre del Horror. El Cofre del Horror a lo mejor no es un nombre que le hace justicia a los temas que vamos a tratar aquí, pero de alguna manera sí va a tener que ver porque la finalidad de estos podcasts, de estas conversaciones, tiene que ver con la literatura del horror. Entonces, a final de cuentas, vamos a llegar ahí poco a poco. Déjame contarte que hace aproximadamente 30 años yo me interesé mucho por todos los temas que tenían que ver con hechicería, con magia, con pactos con el diablo, con todo este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué estaba yo pensando en todo esto? Un joven Emanuel Novelo de 20 años aproximadamente se preguntaba qué le estaba pasando. ¿Qué le estaba pasando a este joven? ¿Por qué tenía sueños que parecían reales? De repente la realidad no era tan real y sucedían cosas que eran extrañas para la mayor parte de las personas. Poco a poco le fui encontrando un nombre a todo esto y hay una terminología que tiene que ver con la dislocación espaciotemporal. Dislocación es un término prestado a lo mejor de la fisioterapia o de la quiropraxia o de incluso de la traumatología. Una dislocación es algo que sale de su posición. Espacio-temporal, pues el espacio y el tiempo se dislocan y estamos viviendo algo que aparentemente no tiene continuidad con lo que normalmente conocemos como realidad. Y bueno, este joven sufre esta serie de ataques, entre comillas, y empieza a buscar una respuesta a lo que le está sucediendo. Es así como algunas personas le recomiendan algunas lecturas, por ahí también le dicen que la respuesta a estas situaciones a lo mejor no las va a encontrar en el campo de la medicina o no las va a encontrar en el campo de la filosofía tradicional ni en el campo de la lógica. Entonces inicia una serie de lecturas, una serie de viajes en búsqueda de una respuesta. Una respuesta que yo estoy seguro que tú te vas a identificar con esta respuesta porque no es algo
que tenga que ver únicamente con una persona, sino que la magia a lo largo de la historia ha estado y seguirá estando por toda la existencia de la humanidad en este planeta. En esta ocasión les quiero contar una historia para ponernos un poquito en el tono de lo que va a suceder aquí en el Cofre del Horror. Esta historia yo ya la publiqué en redes sociales, incluso ya está también en YouTube y también la pueden encontrar en Spotify. La historia obviamente tiene un formato diferente a como se las voy a contar ahorita, pero es un poco la misma situación. Solamente que para darle una visión diferente, porque mucha gente me preguntó cuando subí esta historia, me empezaron a decir, bueno, pero esto te pasó realmente, o te lo inventaste, o cómo estuvo, de dónde salió la bruja, de dónde salió el brujo, esto, de qué, por qué lo escribes, ¿no? Y me llamó mucho la atención la pregunta y en parte, pues de ahí surgió la idea de este programa, porque efectivamente hacía falta un poco de contexto. Bueno, para no hacer más larga la introducción, déjame contarte que me encontraba yo en la ciudad de Oaxaca. Estoy hablando de 1990 aproximadamente. Y estaba buscando yo una banca en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Una banca, para los que hemos sido lectores de la saga de Carlos Castaneda, es una banca muy especial porque es la banca donde Carlos Castaneda solía encontrarse con Don Juan. Don Juan es un personaje de la cosmovisión de Carlos Castaneda que le transmitió el conocimiento conocimiento silencioso, le llamaban ellos, y bueno, es lo que nosotros interpretamos o le decimos o le llamamos brujería. Esta banca se define, se dice un poco en qué punto está en la Alameda, en el Zócalo de Oaxaca, y pues estaba yo buscando esta banca porque, pues, de alguna manera conectar con este imaginario. Pero también, aparte de estar buscando esa banca, pues también había una intención de viajar, una intención de conocer más a profundidad del estado y conocer otros chamanes, otros brujos. Y bueno, la forma en la que yo lo hacía, pues era de poner un mapa de la República Mexicana, cerrar mis ojos y con el dedo índice y los ojos cerrados, señalar un punto determinado. Y después abría los ojos y donde estuviera mi dedo, pues era un lugar a donde yo tendría que llegar. No se sabía cómo, no se sabía dónde iba a estar este punto y por ahí sucedían y surgían cosas muy interesantes. Fue así como, haciendo ese ejercicio, pues fui a parar al municipio de Zanatepec, Santo Domingo Zanatepec, si mal no recuerdo, es el nombre completo de este municipio. Se encontraba a unas 5 o 6 horas de la capital de Oaxaca en autobús de segunda clase. Yo siempre viajaba en autobuses de segunda clase o si no de ride o autostop. Era la forma en la que yo me movilizaba, pues era un joven, no había recursos en aquel momento y pues lo hacía de la manera que fuera posible.
Entonces, en esa ocasión había más o menos solvencia y se podía viajar en segunda clase. Así fue que llegué a Zanatepec y me instalé ahí en una posadita, muy acogedores, muy cálidos los zanatepequeños, debo decirlo. Y pues si alguien de Zanatepec me está viendo por ahí, le mando un besote y un abrazo porque es un municipio maravilloso. Bueno, llegué ahí a la posada. Después me salí a caminar, a platicar un poco con la gente del lugar. Había un kiosquito, como en la mayor parte de las ciudades coloniales de nuestro país. Fui al kiosco y por ahí había unos lugareños. Me acerqué a ellos, empecé a platicar. Mi intención era saber cuáles eran los atractivos de ese lugar y, sobre todo, lo más importante, conocer si habría algún chamán o bruja famoso en ese lugar. Fue más fácil, mucho más fácil de lo que me imaginaba, porque los lugareños resultaron ser muy comunicativos. Entonces, no solamente conseguí toda la información que requería, sino que uno de ellos se propuso para ser mi guía hacia un lugar muy especial que se llama la Laguna del Sol y la Luna. Esta laguna se encontraba a aproximadamente 5 horas internándose en la foresta, pues había un poco de obstáculos para llegar ahí, pues partes eran veredas, parte era monte, parte habría que cruzar un río y varias cosillas por ahí que eran interesantes. Debo comentar que en aquel momento pues yo traía una herida en la pierna izquierda de una mordida de una víbora, también por otra aventura que luego les platicaré, y se me había infectado un poco. No era una víbora venenosa, pero sí tenía la herida de la mordida. Y bueno, esto me impedía un poco caminar fluidamente y estaba cojeando porque era un poquito doloroso. Sin embargo, las historias que me contaron de esta laguna resultaron pues más atractivas de lo que mi dolor era, y decidí, a pesar de eso, ir a conocer esta famosa Laguna del Sol y la Luna. Existen dos historias muy famosas del municipio de Zanatepec. Una es precolombina, del siglo XIV, y la otra es de la época colonial. La precolombina narra que dos amantes se encontraban a las orillas de la Laguna del Sol y la Luna. Estos eran el príncipe Actanacatl y la doncella Teocalzóchitl, el nombre que quiere decir flor de loto. Al encontrarse ellos dos en el cortejo a las orillas de la laguna, de pronto surge del espejo de agua el hada y se sorprende al ver al príncipe. Lo encuentra muy bello y decide convertirlo, haciendo uso de sus poderes, en un zanate para quedarse con él y que ya no resultara atractivo para la princesa. El zanate es un ave muy particular, la cual es diferente el macho de la hembra. El macho es algo así como un cuervo, pero más pequeño. Y esta ave fue introducida por el emperador Moctezuma. Se hizo todo un trabajo para que esta ave fuera
una de las más importantes. Él adoraba las aves, esto es un hecho conocido, y en especial el zanate le resultó un ave muy interesante. Bueno, pues el hada convierte al príncipe en un zanate y de esta manera deshace el amorío entre ambos amantes. El rey, el padre del príncipe, Nehuiltecpatl, al enterarse de lo que había sucedido en boca de la doncella, decide construir un zanate de oro y lo coloca en un nicho. Hay que decir que existía una gran rivalidad entre los pobladores de Zanatepec y los pobladores del estado de Chiapas. Cuando se enteran los pobladores de Chiapas de esta escultura colocada en una caverna, pues deciden ir a buscarla y la roban. Esta es la historia de precolombina. La otra historia es posterior a la conquista y se dice que Zanatepec era un municipio muy rico y mandaron construir una campana de oro y la colocaron en la iglesia del municipio. Una vez más, los chiapanecos, celosos porque esta campana sonaba de manera muy especial y cuando la tocaban podían escucharla hasta el estado de Chiapas, pues decidieron robarla. Y una vez más, mientras se estaban llevando la campana cae en la laguna y dicen por ahí que hasta la fecha por ahí está la campana. Esta historia de Zanatepec me resultó muy interesante y por lo tanto quise ir a conocer esta famosísima laguna del Sol y la Luna. Y bueno, no quise perderme antes de ir a conocer la laguna, ir a conocer a Doña Celeste. Y esto es uno de los eventos más importantes que marcaron mi vida y que me invitaron a seguir buscando y conociendo qué había más allá de lo que nosotros denominamos realidad. Como les comenté, tenía una herida supurando en mi pierna izquierda por una mordida de víbora. Los lugareños me indicaron por dónde tenía que ir a buscar a Doña Celeste. Doña Celeste no vivía cerca de la población, tampoco vivía muy lejos. Creo que habré caminado aproximadamente unos 30 minutos entre el monte, río arriba, entre árboles retorcidos y mal camino. Y al llegar a la casa de Doña Celeste, me encontré con 2 niños y una niña. No voy a describir las deformidades físicas que tenían, pero sí fue algo que me hizo trastabillar. No era una cuestión de rechazo, pero sí me impactó porque eran deformidades bastante fuertes. En cuanto entré a la choza de Doña Celeste, ella se comportó de una manera hostil.
De hecho, me dijo que ella había percibido mi llegada al pueblo y que había sentido la peste de mi persona. Digo, no voy a decir que yo soy la persona más pulcra del mundo, pero algo así como para percibir una peste a kilómetros, pues tampoco, ¿verdad? Sin embargo, estas fueron sus palabras y me choquearon. Después me dijo, levántate el pantalón y muéstrame la herida. ¿Cómo sabía ella que yo traía una herida en la pierna? Esto tampoco lo entendí, pero yo obedecí y todo estaba sucediendo demasiado rápido. Así que me levanté el pantalón, le mostré la herida y ella, sin ningún aviso, sin ninguna precaución higiénica, introdujo su dedo índice. Su dedo. Esto es algo que sí me gustaría dejarlo muy claro en usted que me está escuchando. Porque esto yo lo viví, esto yo lo vi. Esto no me lo contaron, esto es algo que me pasó. O sea, esta mujer introdujo su dedo en la herida que yo tenía de la víbora, sin decirme nada. Y no solamente eso, sino que al introducir el dedo, lo empezó a remover y empezó a rascar dentro de mis músculos, de mis tendones, casi de mis huesos. Es una sensación muy extraña, es algo que yo hasta la fecha no logro entender exactamente qué fue lo que pasó. Porque después de eso, ella extrajo de mi cuerpo una especie de sanguijuela, un animal muy extraño. No es un animal. Yo he buscado, he visto libros de biología, muchas cosas, pero nunca he encontrado este animal, esta especie de gusano con dientecillos, con los ojos saltones, especie de sanguijuela. Es algo que no existe. Estoy seguro que este animal no existe, pero en ese momento yo lo vi. Ella lo extrajo de mi cuerpo, me lo restregó en la cara y lo aventó al fuego. Y cuando lo aventó al fuego, el animal empezó a rechinar como, pues, como un bebé, como un niño que se estuviera quemando. Fue un sonido muy feo. Después de que el animal se achicharró, me dijo ella, ahora lárgate, vete de aquí. Y me maldijo y me dijo que yo era un hijo del demonio, etcétera, una sarta de cosas. Y de pronto yo ya estaba fuera de la choza y les juro que yo no tuve ni siquiera tiempo de sentir miedo. Todo esto sucedió demasiado rápido, fue pa. No sé cuánto tiempo transcurrió, a lo mejor fueron 15 minutos, 30 minutos, no lo sé, fue algo así, ¡pum! Cuando yo salí de ahí, salí corriendo hacia el pueblo y no sé qué cara llevaba, que al cruzar por ahí una tienda, un expendio, estaban ahí unos lugareños tomándose unas cervezas y se atacaron de la risa de ver mi cara. No sé qué hayan visto, pero sí tengo esta imagen de ver a estas personas haberse reído mucho, como si supieran exactamente qué era lo que había sucedido. Entonces, bueno, esa es una parte de la historia de Zanatepec.